César Águila Grado, bienvenido a Chiriquí, aunque sea de forma virtual. Nos sentimos muy contentos de contar nuevamente con usted. Creo que hace tiempo, tenemos como 2 o 3 años en la lucha, queríamos traerlo presencialmente, tenemos las circunstancias, pero qué rico compartir con usted una vez más. El doctor Guido César Águila Grados es docente visitante en diferentes universidades, tanto de Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil. Es conferencista internacional, es actualmente docente exclusivo de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, EGACAL, que seguimos, ¿verdad? Complacidos con las clases que se dan allí. También en su amplia hoja de vida tenemos que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Univali, Brasil, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y Degli Studi de Palermo, Italia. Vamos a tener el gusto de que nos converse el doctor Guido sobre el tema luces y sombras del control de convencionalidad. Es todo suyo el auditorio, tiene 45 minutos para desarrollar su conferencia. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Daimet. Por tu intermedio quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de esta actividad académica, de esta extraordinaria experiencia académica del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en el capítulo Chiriquí, fundamentalmente en David, que fue la ciudad por la cual por primera vez ingresé a Panamá, y a partir de ahí fue prácticamente todos los años en esta inquietud que tienen ustedes ahí, el país ya no es del canal, no es de los canales, ¿no? Esta inquietud permanente académica, y como bien lo dices, Daimet, hace ya deben ser unos 3 años que estamos intentando retornar y que esta pandemia definitivamente no lo ha permitido. Pero de la misma forma, quiero agradecer a Jaime Gaitán, en general a todo el equipo que ya hemos tenido la oportunidad de compartir allá en tan hermosas y cálidas tierras, y qué mejor en un día viernes por la noche. Acabo de ver a José de Jesús, como él lo decía, un gran hermano, un gran amigo, otra persona que es este motorcito que nunca se detiene y que están detrás de actividades académicas, el doctor Corado antes. Ayer estuvo María Cristina, y la posibilidad justamente de poder hacernos un espacio, ¿no? Porque nos dedicamos a la docencia aquí en el Perú, el horario es nocturno. Entonces, siempre es bueno tomar esta bocanada de oxígeno para poder estar con ustedes. Así es que, Daimet, en tu nombre, a todo el equipo, muchísimas gracias por esta posibilidad de virtualmente estar en el país del Istmo. Bueno, como bien lo habías anunciado, ya siendo avanzada la hora y teniendo un público tan nutrido y seguramente tan ansioso de poder ingresar ya al tema, al ámbito que viene a ser lo que nos trae, quiero compartir aquí, gracias por esta posibilidad de compartir la pantalla. Quiero ver esta posibilidad de que podamos tener aquí como una suerte de guía para esto que hemos llamado luces y sombras del control de convencionalidad. Yo tengo para mí que uno de los grandes desafíos que tiene el aprendizaje del derecho es el estudiar las instituciones de una manera sistémica. Muchas veces, y sobre todo cuando se trata de ponencias, se trata de congresos, lo más frecuente es que se tome un tema descolgado, dando por entendido de que todos estamos enterados de los antecedentes, de las cuestiones periféricas, de la problemática, y no siempre es así. Entonces yo quisiera, antes de llegar al tema del título, al tema central, a las luces y sombras de esto que ya se ha instalado hace un par de décadas bajo el nombre de control de convencionalidad, me parece que debemos de irnos un poquito a la raíz inclusive más profunda, para luego poder entender la parte referente al fruto, a la flor más linda que arroja este árbol,
que viene a ser el control de convencionalidad, pero que, insisto, debemos de conocer cuáles son sus raíces, qué cantidad de agua ha absorbido, cuál es el abono que tiene, cuáles son las condiciones del terreno para que esto se pueda dar. A ver, la imagen que ustedes ven allí es la imagen, la pintura que se conoce bajo el nombre de Ulises atado al mástil. Este personaje de la mitología griega que demoró una década en su retorno a la isla de Ítaca y que en medio de las peripecias que vivió fue advertido por la diosa Circe de que en medio de su navegación iba a ser asaltado por unas sirenas, y que estas sirenas con su cántico iba a arrastrar a él y a toda su tripulación, los iba a arrastrar a la perdición, iban a morir, iba a quedar en intento el llegar a Ítaca. Advertido de esto, Ulises ordenó a su tripulación que a todos se le colocaría cera en los oídos para que no sucumban al canto de las sirenas, pero tenía que quedarse uno para que tuviera control, para que tuviera noción de lo que pasaba. Ese uno era él, pero ante el riesgo de poder sucumbir ante el canto de sirenas, ordenó a sus hombres que lo ataran al mástil, para que cuando se diera el cántico, él, por más que forzara, no pudiera liberarse. Es más, cuando sus hombres vieran que él hacía los esfuerzos para sacarse las sogas, lo tendrían que amarrar con mayor fuerza. Ulises atado al mástil debe ser la mejor postal de lo que se llama el autocontrol. Debe ser la mejor pintura, la mejor gráfica, la mejor representación de lo que viene a ser el ideal. Que cuando alguien tiene el poder, tenga la capacidad de él mismo colocarse trincheras, colocarse vallas, colocarse límites. Pero no es así. Lo que ha caracterizado a la historia de la humanidad es el desborde del poder. Desde la primera época de los grandes imperios orientales para luego llegar a la cultura grecorromana, tuvo un denominador común, el esclavismo. Luego viene el ámbito medieval con el vasallaje, y siempre va a haber unos sobre otros, y sobre todo el poder de manera vertical. ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que hace a Panamá, a Perú, a México llamarse estados constitucionales de derecho? Justamente el límite al poder. En mi país estamos en cuenta regresiva al bicentenario. Dentro de exactamente 2 meses, el 28 de julio, el Perú cumplirá 200 años de independiente. ¿Qué cosa quiere decir? 200 años de un Estado constitucional. ¿Y qué es un Estado constitucional? Un Estado constitucional es aquel Estado que tiene la capacidad para normarse, para regularse en un documento llamado Constitución, pero que el objetivo principal siempre es el límite al poder. Por ello, vamos nosotros a tener lo que hemos denominado constitucionalismos, o constitucionalismo, es decir, los 3 grandes momentos, las 3 grandes revoluciones constitucionales que hemos vivido. Constitucional, y no me refiero a los derechos que van a proteger, es decir, constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, constitucionalismo principialista, no, me refiero a justamente la norma que va a ser escogida para hacer ese límite al poder, que en un primer momento fue la ley. Por eso hablamos de el imperio de la legalidad, el denominado control de legalidad. No es coincidencia que en la Revolución Francesa de 1789 se dé ese documento sempiterno, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 17 artículos. Y en el artículo 16, en el penúltimo, señalaba que aquella nación que no tenía la capacidad de reconocer los derechos de sus ciudadanos y además de tener la separación de poderes, no tenía constitución. Es decir, en un documento de hace casi un cuarto de milenio, ya se establecía la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Y es allí, al año siguiente, en 1790, que se crea el recurso de casación en Francia. Es decir, el control de la legalidad. La desconfianza que había en los jueces hizo que la casación sea vista por el Congreso. Por eso que hasta nuestros días, en algunos países como el Perú, la casación no es instancia, porque iba al Congreso. Se desconfiaba del juez.
ese juez que nosotros hemos denominado juez líquido, el juez pusilánime, el juez líquido porque el líquido es aquel que toma la forma del recipiente que lo contiene. El juez líquido es aquel que sus decisiones están orientadas por el poder político de turno. Y entonces, como se desconfiaba del juez, la casación iba al Congreso, a la Asamblea. La Asamblea había hecho la ley, y qué mejor que hacer una interpretación auténtica, pero no podía ser instancia. Era el imperio de la legalidad. Luego vino el Código Napoleónico, ¿no? Donde él mismo era consciente, prisionero en la isla de Santa Elena. ¿Qué cosa dijo? Todas mis batallas, todas mis victorias se borrarán con el solo recuerdo de Waterloo. Lo que nadie podrá borrar, lo que siempre permanecerá imperecedero, es mi código civil. Y señores, aquí en Latinoamérica vino Dalmacio Vélez Arfield en Argentina, y de ahí se replicó para toda América de habla española. Era el mundo de la legalidad. Era el mundo donde la ley era el límite al poder. Por eso la ley no podía estar en cualquier parte, tenía que estar codificada. Con el paso del tiempo, como toda obra humana, se desgasta. Y entonces advirtieron de que esa ley podía ser imperfecta, podía tener extravíos, porque a veces hay la pasión política del legislador, a veces hay la efervescencia del momento, y entonces ese primer piso que se había construido para contener el poder ya no alcanzaba, había que construir un segundo piso. Y entonces vino el control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado. Y ya estamos hablando de los inicios del siglo XX. Alguien me dirá, no, Guido, mira que el caso Marbury versus Madison, 1803, no. En la línea del tiempo, en el derecho, una cosa es el common law, otra cosa es el civil law. Son dos sistemas totalmente distintos. De tal manera que la influencia norteamericana pudo haber llegado a México, pero no llega hasta estos territorios. Y entonces viene el control difuso en los países donde había confianza en sus jueces, Estados Unidos. Y luego el control concentrado creado por Kelsen era en los países donde había desconfianza. Yo asistí en el año 2013 a un congreso en Chitré, recuerdo, a 3 horas de Panamá capital, y donde el tema era si Panamá abrazaba o no abrazaba un tribunal constitucional. Y entonces en mi disertación yo dije que no era una cuestión de decidir sí o no, sino si había o no había confianza en los jueces. Fíjense que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del juicio de Nuremberg, Italia es el primer país en tener la Constitución italiana de 1947, que crea la Corte Constitucional Italiana. Y ahí nomás, en 1949, la Ley Fundamental de Bonn crea el Tribunal Constitucional Federal Alemán. ¿Se dan cuenta? Italia y Alemania, los países europeos que más sufren luego del contraataque de los aliados, hacen las primeras constituciones y lo primero que establecen son cortes y tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque desconfiaban de su poder judicial. El mismo Calamandrei había sucumbido a las fauces del fascismo. Carl Schmitt, una de las mentes más brillantes del derecho alemán, había sucumbido a los encantos del nazismo. Entonces había una desconfianza en la juridicidad, pero sobre todo en los jueces. Por eso hablamos en plural, decimos los juicios de Nuremberg. Algún alumno me dijo, Guido, pero los juicios, si siempre pasan en televisión, uno, claro, es el juicio de los altos jerarcas nazis, sobre todo a Hermann el Gordo Göring. Pero después hay juicio a los militares, juicio a los médicos que hicieron experimento y medio con los judíos, hay juicio a los jueces. Y como había desconfianza es que se crean los tribunales constitucionales. Por eso no hay tribunales constitucionales en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en México, porque hay un poder judicial que con todas las vicisitudes hay confianza. ¿Qué países hay tribunal constitucional? Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Corte Constitucional. Es otra realidad. Así es que ese control de constitucionalidad tampoco fue perfecto. Rápidamente lo advirtieron, porque el constituyente también podía caer en extravíos. Si nuestras constituciones en nuestros países se forman por reacción. Ah, tú fuiste socialista, ahora soy liberal. Ah, tú fuiste liberal, ahora soy socialista. Vamos del polo norte al polo sur en un vuelo de 1 minuto.
Y entonces, al desconfiar del constitucionalismo, vino el control de convencionalidad. Y llegamos a nuestro tema. Pero, insisto, mi tesis es esta. Hay que llegar de esta manera. Hay que hacer una línea de tiempo. Hay que rescatar a la historia como socio ineludible, un maridaje permanente con el derecho. Yo valoro mucho cuando se dice, sí, el juez mexicano Sergio García Ramírez se le ocurrió en una... Sí, todo está muy bien, pero ¿de dónde viene todo esto? Y entonces ahora, en ese control de convencionalidad, ya tiene 4 décadas, ya se puede hacer una evaluación. Desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, 1988, hasta la última sentencia de hace 2 meses. Cordero Bernal versus el Perú, se han emitido 421 sentencias. Ya es momento de hacer una evaluación. Ya hemos visto, ya ha habido una convivencia de la pareja. Ya se sabe si ronca, ya se sabe qué defectos tiene, ya se sabe todo, qué toleramos y qué no toleramos. Y entonces vamos a pasar a ese análisis. Por eso, este control de convencionalidad tiene 5 características que creo que todos recordamos. Primero, no aparece en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pongamos los 82 artículos en Word, pongámosle control B y busquemos la palabra convencionalidad, no aparecen resultados. Es una creación pretoriana, una creación de la jurisprudencia. Por eso es que algunos países son reacios en recibirlo. Segundo, ha tenido una evolución. Primero era represivo. Elimine esta ley, anule este acto, quite esto de la Constitución. A partir del caso Radilla Pacheco versus México, año 2009, es adecuativo. Oye, tu norma interna, tu ley, tu Constitución, adécuala, amóldala, ajústala a la Convención. Tercero, no basta solamente con la Convención Americana de Derechos Humanos. No basta, no alcanzan. Son 82 artículos hechos en el año 69. 69, más de 50 años. Año 69 yo tenía 1 año. Mis padres ganaban dinero alquilándome como niño bonito para los nacimientos. Ha pasado medio siglo. No basta con la norma. 32 primeros artículos con derechos, el reconocimiento de derechos, y los 50 últimos con procedimiento. No está el derecho al plazo razonable, por ejemplo, que por cierto es lo que el sistema interamericano está en deuda, ¿no? Es el primer derecho que vulnera, el derecho al plazo razonable. Pero ese bloque de convencionalidad está formado por otros tratados, los protocolos que desarrollan, el de San Salvador para los derechos económicos, sociales, culturales, hoy día son ambientales. Lo que era DESC, ahora es DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Incluido el derecho internacional humanitario. Ustedes lo han vivido de cerca, son sus vecinos. Excepto Costa Rica, Centroamérica ha vivido en permanente guerra civil durante décadas. Entonces los derechos humanos en tiempo de guerra se llama derecho internacional humanitario. Se dice que lo creó Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Se dice, es lo más difundido. El verdadero creador del derecho internacional humanitario es un peruano, un marino, se llama Miguel María Grau Seminario, que en la guerra del Pacífico, en la guerra con Chile, tras vencer a los chilenos, comenzó a rescatar uno por uno. Es más, preguntó por el jefe de la otra nave, Arturo Prat, abogado. Y cuando se enteró de que ella había muerto, pidió sus prendas y lo que pudieran rescatar para enviarla con una carta a su esposa. Es decir, la guerra tiene un fin y una vez que hay un vencedor, el otro ya no es enemigo, es un ser humano. Por eso se lo llama el caballero de los mares. E inclusive los ingleses, los que han tenido históricamente la mejor marina, hacen mención a Miguel Grau. Distinto del proceder, por ejemplo, que en ese momento tuvo Patricio Lynch, general chileno, quien le estorbaba a los prisioneros peruanos que se enfermaban, gritaban de hambre. Entonces utilizó la técnica del repase en plena guerra, ¿no? Terminó la batalla, listo, ahora con su bayoneta repase. Si hay un herido, mátenlo. El lema era, hoy no queda un cholo vivo. Entonces, ese derecho internacional humanitario también forma parte y se forma el bloque de convencionalidad, como les gusta llamar a algunos colegas de manera rimbombante, el Corpus Juris Internacional. Bueno, eso establece
establece lo que es la cosa juzgada y la cosa interpretada. Esto de acá, el control de convencionalidad debe ser el más grande aporte. Si condena, en el caso Baena versus Panamá, condena a Panamá, ahí es cosa juzgada. Pero el resto, toda la ratio de Chirelli es cosa interpretada para los demás estados. Se forma parte, todos forman parte de la vecindad. No es que, el caso Echer versus Brasil, es para los brasileños. No, 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 no. Las interceptaciones telefónicas no pueden vulnerar estos derechos. Es para los 20 que formamos parte. Y claro, ha logrado el reconocimiento de algunos derechos, la protección de algunos derechos y el gran nudo por desatar es su eficacia. Ese es el gran nudo por desatar, que justamente lo vamos a ver acá, ya culminando, insisto, en esta presentación que pretende ser de alguna manera no corta, sino concisa y precisa sobre algunos puntos, y alguna vez que hemos transitado ya podemos ver las luces y sombras. ¿Cuáles son las luces? ¿Qué es lo que ha aportado el control de convencionalidad hasta nuestros días? Que ha logrado el gran propósito del constitucionalismo. ¿No sería mejor hablar de convencionalismo? Seguro, seguro. Es más, nosotros tenemos un vídeo donde hablamos de constitucionalismo. Constitucionalismo más convencionalismo, constitucionalismo. Porque siempre se va a aterrizar en la Constitución. Es la Constitución la que le da a los tratados internacionales de derechos humanos el rango que tiene. Y a cumplir el propósito, controla los excesos de los poderes nacionales. Recuerden en sus inicios la Corte, en la sentencia contra Barbados. Barbados tenía en su código penal para aquel que era sentenciado por homicidio la pena de muerte. No interesaba si era dolo o culpa, no. Era la responsabilidad objetiva. Listo, sentenciado, pena de muerte. Ahí es donde viene el freno. Allí es donde viene el freno. Primera luz. Segunda luz, le da contenido a los derechos. Muchas veces solamente se enuncian, se pueden repetir como una oración, como una letanía. No, ahora los derechos se van a enunciar, le va a dar contenido. Y entonces va a establecer que el derecho a la vida tiene varias aristas, varias dimensiones. La relacionada a la pena de muerte. La vida tiene que ser digna. El trato a los internos. El tema de la desaparición forzada. Y ahí se va construyendo lo que viene abajo, la tercera luz, las líneas que van a determinar una jurisprudencia refleja. ¿Qué cosa es la jurisprudencia refleja? Lo que ha señalado la Corte realizando el control de convencionalidad en el caso Duque versus Colombia, no es solamente a Colombia, no es solamente que le dice, oye, mira, tú Colombia te está pidiendo este ciudadano Duque homosexual, cuya pareja ha muerto de SIDA y que él también está infectado de SIDA, te está pidiendo la pensión. Y tú le niegas porque la pensión está hecha solo para parejas heterosexuales en tu país. No. No. Porque lo que la pensión es el principio de solidaridad. Y más allá de su opción sexual hay la denominada dignidad humana. Eso no es que sea solamente patrimonio del país de García Márquez, del país de Botero. No. Eso de allí es para todos el efecto reflejo. Insisto, con todos sus altibajos, ¿no? Siempre es importante, siempre hay crédito en la Corte. Ustedes ven al jurista más recalcitrante, más descreído de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando le vulneran sus derechos fundamentales, yo les aseguro que cuando sienten una indefensión material en sus países, siempre piensan como un recurso a la Corte. Pero hay cosas pendientes, seguro, seguro. Yo no comparto, insisto, respetuosamente, no quiero aquí pontificar ni ser dueño de la verdad, todo lo contrario. Simplemente discrepo cuando se... Y la Corte lo dijo, porque la Corte ha señalado, y a partir de ahí nadie discute. O sea, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Evangelio de Juan, palabra de Dios, te alabamos, Señor, hermanos, pueden tomar asiento. No, esto no es dogma. Esto no es religión, esto es ciencia. Entonces tenemos que discutir algunas cosas. La primera, la ausencia de una línea jurisprudencial.
La ausencia de una línea jurisprudencial, porque las líneas jurisprudenciales van teniendo mayor o menor intensidad según la conformación que tenga la Corte. No hay la cultura de un precedente internacional. Claro, hay un desarrollo, se citan sentencias anteriores. Hoy hay, gracias al aporte de una institución alemana, hay lo que se llama el método Temis, por el cual ustedes ingresan a la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, quiero ver la desaparición forzada. Tipeas esa palabra y te aparecen todas las sentencias que hablan sobre desaparición forzada. O yo quiero ver el artículo 8 sobre las garantías judiciales y encuentra todo el arsenal de jurisprudencia. Aún así, cuesta encontrar lo que el colombiano Diego López Medina ha llamado una línea jurisprudencial. Es decir, primero un problema jurídico y luego las llamadas sentencias hito. Primero una sentencia fundadora, luego una sentencia confirmatoria, luego una sentencia consolidatoria y por último una sentencia dominante. Allí es donde ya, ahí poco a poco se va endureciendo y cuando se hace una sentencia dominante prácticamente se convierte en norma, pasa a ser un apéndice de la Convención Americana de Derechos Humanos. En eso está en deuda el control de convencionalidad. Pero también está en deuda en general el sistema por la obsolescencia de mecanismos. La obsolescencia de mecanismos objetivos y subjetivos. Objetivos. ¿Cuándo vamos a llegar directamente a la Corte? Si en estos momentos nuestra amiga Daimé agota los recursos internos en Panamá y quiere recurrir a la Corte hoy, mayo del año 2021, su sentencia va a estar en mayo del año 2033. Son 12 años. De esos 12 años, 10 se pasan en la comisión. 10. 5 para ver si te admiten o no te admiten y otros 5 para determinar qué derechos están vulnerados. ¿Por qué no hay un recurso directo? Hoy, en estos días, se lleva a cabo la 142ª sesión ordinaria, porque son virtuales. Ya no hace necesario todo un presupuesto. Esos mecanismos habría que revisarlos. La comisión es anterior al sistema interamericano, la comisión es parte de la OEA. ¿Es necesario que se siga? No, Guido, tienen que haber filtros. ¿Esos filtros no podrían ser mejores, más óptimos? Y también a nivel subjetivo. ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte? Los gobiernos. ¿Y a qué gobierno les pide? A los gobiernos que estén en la misma sintonía. Si le gusta bachata a la OEA, a todos los gobiernos que les guste la bachata. Tienen que estar en la misma sintonía y no es así. Se puede justificar en los primeros años, en los 70, en los 80, que se le pida apoyo al gobierno, recomiéndame un magistrado, porque la mayoría de países estábamos en dictadura. En Perú estaba Morales Bermúdez, en Chile estaba Pinochet, en Argentina estaba Videla, en Paraguay estaba Stroessner, en Bolivia estaba García Mesa. Hagamos una línea de tiempo. ¿A quién iban a pedir? Pero hoy, donde a excepción de Venezuela, todos los países son estados constitucionales de derecho, no puede seguir esa elección. El Perú tiene hace rato un prócer del derecho procesal constitucional. Se llama Domingo García Belaúnde, conocido en todo el mundo. Es el portaestandarte peruano. Nunca lo han siquiera nominado. No puede ser que yo elija a quien me simpatiza. Y en la última sombra ya para terminar. Y esta elección tiene que ver con la ideologización. Alguien me puede decir, oye Guido, todo es político, todo es ideologizado. Sí, pero ya estamos llevando ya ideologías recalcitrantes. Estamos llevando los jueces anti. Y un juez no puede ser anti. Porque si no, ¿qué imparcialidad va a tener? Yo sé, cuesta, pero tienen que quitarse su saco ideológico, su atavío, su ropaje ideológico para poder juzgar. Y eso, por ejemplo, en la actual Corte no me parece. Me parece que está bien marcado. Observen ustedes, está en YouTube, el escándalo en la audiencia del caso Ginette Bedoya Lima, esta periodista colombiana que fue violada cuando fue a hacer un reportaje en la cárcel. El Estado colombiano ingresa y dice, sí, somos responsables. Denostamos esto, condenamos esto, no ha podido pasar. Hacemos un mea culpa. Y sin embargo la pregunta de los magistrados iba dirigidos para que finalmente dijera la víctima de que esto era sistemático en Colombia.
Es decir, lo que en nuestros sistemas procesales penales se prohíbe, esas preguntas inducidas, esas se practicaban. Colombia se retiró y seguramente no va a cumplir la sentencia, porque considera que el proceso es injusto. Y ahí viene la última sombra. ¿Cuántas resoluciones se ejecutan? Ojo, hay audiencias de supervisión de sentencias. La sentencia Radía Pacheco es del año 2009, le hacen el seguimiento, no aparece. Ni va a aparecer, porque va pasando más tiempo, menos posibilidades se dan. En el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, le ordenan a la Suprema Corte que anule su sentencia, y la Suprema Corte Argentina le dice, oye, un momento, ¿tú me ordenas que anule? Si tú mismo has dicho en sendas resoluciones que no eres cuarta instancia, ¿por qué me vas a ordenar a mí? ¿Quién? O sea, ¿que eres una corte por encima de la Suprema? No. Tu control es subsidiario. Y tuvieron allí que hacer negociaciones para que se cumpliera. Todavía tenemos mucho. No siempre desconfíen. Cuando en el derecho se pontifica, se dice, y lo dijo tal, como si fuera el Talmud, como si fuera el Corán, como si fuera la Biblia. No, detrás de todo siempre va a haber ideologías, intereses. Y entonces creo que es el deber de nosotros los abogados de poder darle una mirada, no simplemente de oponernos, no, una cierta mirada de desconfianza, que es la única manera de poder hacer ciencia. ¿Sí? Como lo decía José de Jesús, que daba su número telefónico, a nosotros nos encuentran aquí, nos encuentran en YouTube. Ahí hay un canal que se llama Tribuna Constitucional. Ahí ustedes tienen más de 400 vídeos ligados a estos temas y ahí nos dejan los mensajes. Las preguntas son contestadas dentro de las 48 horas. Nuevamente, solo me queda quedar a las interrogantes, a las preguntas, agradecer a Daimé, a Jaime, a toda esa gente querida de David, de Chiriquí, donde no solamente hay un calor climático, sino un calor humano. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Aguilar. Ha sido un placer escucharlo. Sabemos que tiene compromisos urgentes en su Escuela de Altos Estudios Jurídicos. Inmediatamente termina acá y comprendemos eso. Nada más rapidito, hay una pregunta que nos hicieron hace un ratito, creo que nos queda como un minutito para ver si usted la puede... Como no, Daimet, es el doctor Randy Consuegra. Correcto. Muy bien. Randy Consuegra, ¿ha sido realmente suficiente los controles mencionados como limitante del poder? ¿Han dado estos confianza a los ciudadanos en cuanto? Muy bien, doctor Randy, muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta, porque claro, nosotros hemos mencionado una generalidad y no ha sido así siempre. Ahí hay que entrar, doctor, caso por caso, pero además hay que tener, ¿cómo les puedo decir?, hasta cierto punto de comprensión, sobre todo debido al momento en que se da. Una cosa es la Corte, que es autorizada en el año 78 y que comienza con opiniones consultivas y que finalmente va a determinar su aparición ya la primera sentencia en el 88, cuando básicamente tenía solo el tema de la convención, y otra cosa es la Corte ahora, ¿no? Así es que me parece que no han sido suficientes los controles, pero en algunos casos se acertó y en otros casos no. Aquí puedo divisar al magistrado Abel Zamorano, también en una de las personas que cuando uno llega a Panamá siempre, además de sus labores judiciales, tiene una inquietud académica y siempre nos ha recibido de la mejor manera. Magistrado Abel Zamorano, un fuerte abrazo a la distancia y Dios permita que acabe pronto esta maldita pandemia y podamos reencontrarnos todos en un fuerte abrazo. Disculpe, otro abrazo gigante para usted desde acá, desde Panamá, desde Chiriquí. Sabe que le tenemos mucho cariño. Esperamos realmente que podamos encontrarnos pronto y seguir disfrutando de todo ese conocimiento que nos falta es tiempo, ¿verdad?, para escucharlo. Un abrazo gigante y nos veremos pronto, primero Dios.